están, queridos? Les mando un abrazo, un beso a todos. Y aquí desde un rinconcito de la costa atlántica, Miramar, Argentina, estamos tratando de compartir con todos palabras de ánimo, palabras que nos ayuden a seguir adelante, palabras que nos animen. Así que bueno, yo les voy a contar, voy a contarles una pequeña experiencia que tuve hace unos meses atrás, cuando comenzó todo esto y yo venía pasando por algunos problemitas y me tenían muy, pero muy preocupada, estaba muy tensa, estaba con mucho estrés realmente, ¿no? Y pensando todo el tiempo en esos problemas, en esas cosas que por ahí me quitaban el sueño, me quitaban el sueño, estaba intranquila todo el tiempo, ¿no es cierto? Porque pensaba, ¿no?, en esas cosas, ¿por qué esto, por qué aquello, ¿no? Y hasta que una mañana, cuando me levanto, me acuerdo así de un versículo que se encuentra en Isaías capítulo 26, versículo 3. Solo me acuerdo de una frasecita y no me acordaba dónde estaba exactamente, así que me voy a la Biblia a buscarlo, ¿no es cierto? Y para leerlo todo, para leerlo todo, este capítulo, este versículo, ¿no es cierto? Y dice, refiriéndose a Dios, dice, y tú, Señor, tú guardarás en completa paz, tú guardarás, cuando nosotros guardamos algo, ¿sí? Él dice que nos va a guardar no en una porción de paz, sino en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y esta palabra la leí una vez y la leí otra vez, ¿no? Y Dios estuvo trabajando conmigo porque me costó salir de esos pensamientos que me hacían daño, ¿no es cierto? Porque cuando estamos así, no sé, muy metidos en ese problema que hay, no sé, tal vez un problema que usted esté pasando, así como esto que estamos atravesando, ¿no? De esta enfermedad, de este virus tan feo, ¿no es cierto? Y estamos pensando, ¿no es cierto? Encima con el encierro y con cosas así, ¿no es cierto? Eso se agrava y estamos inseguros, tenemos miedo, ¿no es cierto? Pero esa palabra la estuve examinando, la estuve pensando y estuve tratando de entenderla bien a fondo. Y pude entender que Dios me decía que yo debía confiar en Él, ¿no es cierto? Es como el nenito cuando va a cruzar la calle de la mano de su papito. Va a cruzar la calle y el nene no está nervioso por cruzar la calle, no está nervioso, ¿por qué? Porque está de la mano de su papá, porque su papá le diría, hijito, no tenés de qué tener miedo porque yo sé cruzar la calle, ¿no es cierto? Y nuestra posición sería como el nene, decir, no, yo tengo miedo. ¿Por qué? Porque el nenito no confiaría en su papá. Nosotros igual, ¿no es cierto? Cuando estamos pasando por cosas, entonces temblamos y tenemos miedo porque no sabemos si Dios va a actuar, no sabemos cómo va a pasar, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos esas cosas, ¿no es cierto? Entonces estamos con miedos, ¿no es cierto? Con incertidumbres, con inseguridades, ¿no es cierto? Pero Dios
yo pude entender que Dios me decía, no escuché su voz, ¿no es cierto? Porque Dios es Dios, Él es, ¿no es cierto? Él es algo supremo, Él es algo maravillosísimo, pero es tan maravilloso, tan alto y sublime, como humilde, tierno y compasivo para acercarse a nosotros y hacernos entender lo que Él quiere decirnos, ¿no es cierto? Y desglosado de toda religiosidad, porque nosotros tenemos que entender eso, que debemos desglosar nuestra vida y la palabra de Dios de toda religiosidad, ¿sí? De toda religiosidad. Entonces, Dios me ayudó a entender de que mi mente debía estar libre de esos pensamientos, de que por qué pasó esto y por qué me pasa esto y por qué aquello y aquello y por, ¿no? Todas esas cuestiones, ¿no es cierto? Y empezar a pensar en la palabra de Dios. Decir, Señor, yo en ti confío. Dice, él dice, y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti, Señor, persevera. Nuestro pensamiento, nuestra mente debe perseverar en las palabras que aprendimos. Si hay alguno que todavía no conoce la palabra de Dios, o no lo conoce bien a este precioso Dios, vuelvo a repetir, desglose a Jesús de toda religiosidad, de todo aquello que a lo mejor usted, algún esquema que usted tiene religioso mal, porque hay personas que a lo mejor han sido religiosas y usted las ha visto negativas, han hecho macanas, han hecho cosas. A Jesús lo mataron los religiosos. Los religiosos no conocieron el corazón de Jesús. Religiosos mal, ¿no es cierto? Porque hay religiosos buenos, ¿no es cierto? Pero usted desglose a Dios y a Jesús, de todo esquema. Usted piense que este Jesucito divino dejó el cielo, su gloria, su casa, su castillo de gloria, su cielo, porque usted fue importante, porque usted no es cualquier cosa, porque usted es una persona valiosísima. Tal vez usted no se crea una persona importante, porque la importancia no es las joyas de oro, esos autos que usted puede tener, o esa ropa de marca, o el lugar donde vive. La persona es valiosa y preciosa en sí. Yo siempre digo que una joya costosísima, ¿no es cierto?, en una joyería, usted la ve y es una joya costosa, ¿no es cierto? Pero esa misma joya en el suelo tirada, usted la ve en la calle tirada. Esa misma joya para usted, ¿qué significa? ¿Tendrá el mismo valor que tiene allí en la joyería? Tiene exactamente el mismo valor. Tiene el mismo valor porque la joya es valiosa no por la ostentosidad o el lugar donde está exhibida, sino por lo que es en sí la joya. ¿Entiende? Precioso. Yo esto he tratado de hacerle entender a los adolescentes que muchas veces se sienten nada, ¿no es cierto? Y se tatúan y hacen cosas porque se sienten nada, ¿no es cierto? Pero no somos nada. Somos poderosos, somos preciosos ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque nadie rescata algo que no sirve. ¿Qué va a rescatar? ¿Usted va a rescatar algo que no sirve? ¿Se va a meter en el barro para rescatar un papelito de caramelo que tiraron? No. Usted se va a meter en el barro como hizo Jesús. Jesús se tiró a este barro porque somos importantes para Él, porque somos valiosísimos, porque somos preciosos. Por eso Jesús dejó su gloria y su comodidad para tirarse a este barro y venir a esa cruz a morir por usted y por mí, porque somos valiosos para Él. Somos valiosísimos. Claro, la gente dice, ¿y vos qué sos? ¿Y vos quién sos? ¿Y vos no sos nada? ¿Y vos no sos nadie? No, eso no es cierto. Somos valiosísimos ante los ojos de Dios, preciosos. Y si usted esto no lo sabía, ahora lo sabe. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pedirle perdón a Jesús por todos sus pecados, sean pocos o sean muchos. Usted pídale perdón. Pídale perdón, dígale, Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados, y yo te recibo en mi corazón. Hazme un hijo tuyo, hazme un hijo tuyo. Quiero ser tu hijo. Y sabe,
cuando nosotros somos hijos de Dios, no religiosos, no religiosos porque yo, porque no sé qué, porque mi religión, porque no sé. No, amados. La base del cristianismo es el amor, sobre todas las cosas. No es ser famoso, ser aplaudido, recorrer el mundo, sí, porque yo estuve aquí, allá y más allá. No depende de eso. Miren, estuve pensando mucho ya, en otra oportunidad yo se los voy a contar, y es hermoso. Juan el Bautista, ¿cuántos conocen a Juan el Bautista, no? Juan el Bautista, Juan el precursor de Jesús. Él estuvo prácticamente 30 años o 20 y pico de años, porque él quedó huérfano muy, muy temprano, porque sus padres eran muy mayores cuando él nació. Entonces Juan el Bautista se metió en un desierto. Dice que él vivió en el desierto, comió, se alimentaba de miel, de langostas y miel silvestre. Amados, Juan el Bautista no hizo nada. Él estaba preparándose para algo por lo cual Dios lo había hecho nacer, que duró muy poco tiempo, pero él estuvo casi más de 20 años sin hacer nada, sin hacer absolutamente nada. Él no hizo nada. Él no recorrió el mundo, él no fue aplaudido, él no estuvo en un púlpito, no estuvo en ningún lado. Él no tuvo credenciales, no tuvo ningún reconocimiento. Él fue un siervo, un hombre al que Dios utilizó como precursor de Jesús para anunciar a Jesús. Preciosos. ¿Saben qué? Les voy a decir, Juan el Bautista fue uno muy reconocido. La Biblia dice que fue una persona reconocida en el cielo y aquí en la tierra. Y Juan el Bautista, ¿saben qué? En todo ese tiempo que él estuvo sin hacer nada, porque no hizo nada, ¿saben qué pasó? Él no se secó. Juan el Bautista no se secó. Juan el Bautista se preparó todo ese tiempo sin hacer nada. Simplemente vivía y oraba y hacía las cosas que tenía que hacer, ¿no es cierto? Sin ningún reconocimiento. Nadie lo reconoció. ¿Entienden, amados? Y su servicio a Dios, porque ministerio es servir, ¿no es cierto? Servir a Dios. Este hombre sirvió a Dios muy poco tiempo, porque después lo mataron antes que Jesús. ¿Entienden, precioso? Lo mismo Jesús, Pero esto hay mucho para conversar y un día vamos a contar. Sí, amados, si usted es una persona de Dios y no está haciendo nada, hay tiempos y tiempos. Si no está haciendo nada, usted ore, haga el bien, sea un hombre y una mujer de verdad, porque verdad es una de las piezas de la armadura de Dios. Verdad. Ceñidos con el cinturón, ceñidos con la verdad. Sea una persona de verdad, haga el bien, todo lo que puede hacer, ¿no es cierto? Hable a alguien, sea una persona buena, porque el Señor dijo que todos los conozcan a ustedes como dijo Jesús que nos tienen que conocer como personas religiosas, personas famosas, personas reconocidas. No, el Señor dijo que todos los conozcan a ustedes como personas que bondadosas, personas bondadosas. Dios quiere que seamos personas buenas. Es lo único que quiere Dios. Jesús vino a este mundo y Él es un hombre bueno, un hombre humilde, un hombre santo ha sido aquí en la tierra y lo es por siempre. Preciosos, es lo único que nos pide Dios, ser una persona buena. Usted no, de nada le sirve llenarse la cabeza de muchos libros, de muchas cosas. Sí, lea la Biblia. Sí, interiorícese con personas buenas, personas santas, porque ellos le van a transmitir esa bondad. Preciosos, un toque más voy a hacer en esta reflexión, por así decirlo, preciosos. Y esta reflexión se encuentra en Filipenses capítulo 4. Filipenses, miren, la Biblia es tan maravillosa, es tan rica. Mire, y dice, el Señor nos dice, ¿no? Lo escribe San Pablo, ¿no es cierto? Pero toda la palabra es
inspirada por el Espíritu Santo, por Dios, dice, no se aflijan por nada, no se preocupen por nada, no se aflijan por nada, no se aflijan por nada. Más bien, pídanle a Dios en oración todo, todo lo que necesitan y también denle gracias, denle gracias. Así Dios les dará su paz, su paz, así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que la gente puede entender. La paz de Dios es mucho más grande de lo que la gente puede entender. Y esta paz, miren qué hermosura, como leímos al principio, que Él guardará, Él nos guardará, nos guardará. No con una porción, Él nos va a guardar completamente. Dice, y esta paz, precioso, miren qué palabra tan hermosa, y esta paz cuidará sus corazones, cuidará sus corazones, esa paz, porque cuando estamos atribulados, cuando estamos pensando, preocupados, ansiosos, eso nos afecta la mente, nos afecta el cuerpo, nos afecta la familia, nos afecta todo, preciosos. Entonces, dice que es la paz que Dios nos va a dar, dice, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Continúa el apóstol Pablo escribiendo, ¿no es cierto? Y nos dice, nos aconseja, ¿no es cierto? Dice, en esto piensen, piensen en todo lo bueno. Dice, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es verdadero, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto. Ahora hay tanta cosa sucia, usted no se meta en las cosas sucias, porque Dios no está en las cosas sucias, Dios es purísimo, y usted tiene que ser puro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en eso, si hay alguna virtud, si hay algo digno de ser destacado, dice, en esto piensen, en esto piensen en esto, preciosos. El Salmo 91, es uno de los, yo le decía el otro día a una persona que el Salmo 91 está vigente hoy, porque la palabra de Dios está vigente hoy, y nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, eso que dije recién, ¿no es cierto? Esa oración que yo le dije que usted tiene que hacer, pedirle perdón a Dios y recibir a Jesús en su corazón, es como entrar en el castillo fortalecido de Dios, ¿entiende? Entrar en su fortaleza, y Él nos dice que ningún arma forjada contra ti prosperará, en otra parte dice eso, y el Señor dice que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, dice el Salmo 91, pero a ti no te va a tocar, a vos no te va a llegar. ¿Por qué? Porque vos estás, o usted está, en la fortaleza de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo, al abrigo, así como debajo de sus alas, el que habita al abrigo del Altísimo va a vivir a la sombra, al cuidado del Omnipotente. Preciosos. Quiero hacer una oración antes de finalizar esto que les estoy diciendo, preciosos, esta reflexión, para que usted, yo espero que estas palabras toquen su corazón y su mente, y quite todo miedo, todo temor, porque hay incertidumbres, hay cosas que dan miedo, ¿no es cierto? Pero si usted se pone al abrigo de Dios, como cuando entra a un castillo fortalecido, ahí nada puede llegar, ¿no es cierto? Nada puede llegar, porque usted está en Dios y con Dios, y Dios no es un alguien así, es
el Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, el que ha creado el universo infinito, ese es nuestro Dios. Y ese es el que quiere ser nuestro papá, nuestro amigo, el que nos amó hasta la muerte. Preciosos. Vamos a hacer una oración, vamos a hacer una oración. Vamos a decirle a Dios, Señor, Padre amoroso, Padre del cielo, yo te pido, Señor, te agradezco en primer lugar por la vida que me das. Dígale a Dios así, agradézcale por la vida que le da. Y, ¿sabe qué? Renuncie al miedo. Hoy diga yo, Señor, renuncio al miedo, renuncio al temor, renuncio a la inseguridad, renuncio a la duda y al temor. Hoy renuncio en el nombre poderoso de Jesús y lo echo fuera de mi vida. En el nombre poderoso, en el nombre victorioso de Jesús, hacemos esta oración. En el nombre de Jesús. Ahora voy a orar yo por usted. Voy a hacer una pequeña oración por usted. Amado Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada persona que está escuchando o viendo esto. En el nombre de Jesús. Padre del cielo, yo echo fuera toda incertidumbre, toda inseguridad, todo miedo, toda ansiedad. En el nombre de Jesús ordeno que se vaya de estas personas en el nombre de Jesucristo. Padre, que tu luz resplandezca en sus vidas. Señor, que tú prevalezcas en su mente, en su corazón, en su familia, en su casa. En el nombre de Jesucristo, mi Señor amado. Señor, tú dijiste, Padre precioso Jesús, dijiste, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Y yo creo en esa palabra, Señor. Por eso hoy oramos al Padre en tu nombre, Jesús, para que tú nos contestes. Hago esta oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Preciosos, nos vemos en otra oportunidad. Que Dios les bendiga muchísimo. Que Dios les bendiga. Les mando un abrazo. Un abrazo, queridos. No sé cuánto duró, 20 minutos. Video finalizado, sí, ¿no? Video en directo, finalizó. Dios mío, ¿cómo que no?